buenos días. Agradecemos su asistencia aquí a este evento Feria de Universidades 2014. Damos inicio con el ciclo de conferencias. Tenemos la asistencia del maestro Víctor Gutiérrez Martínez con su conferencia denominada Los nuevos perfiles profesionales en el campo de la electrónica y telecomunicaciones. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Víctor Gutiérrez Martínez, nacido en la localidad de Ciudad del Carmen, estado de Campeche, en el año de 1973, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida como ingeniero en sistemas computacionales. Al término de su carrera profesional, realizó la maestría en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional en el Instituto Tecnológico de Mérida, obteniendo el grado de Maestro en Ciencias. Más tarde se desempeñaría como catedrático de temas selectos de Ingeniería de Software, Innovación y Ciencia, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la maestría en Ingeniería. Víctor Gutiérrez es una personalidad reconocida en el sector de las tecnologías de la información al fundar el primer clúster de TICs en el país, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 2004. Su grupo empresarial ha sido evaluado satisfactoriamente en CMMI, World Panther de Microsoft y su mesa de servicios de TI. Ha sido rankeada como una de las 6 mejores en América Latina, de acuerdo a Pink Elephant. Actualmente se desempeña como CEO de Grupo Plenum y como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Démosle la bienvenida al ponente. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer mucho la invitación que me hicieron para participar aquí con ustedes, particularmente al doctor Francisco Cervantes, quien también en el año pasado, en el mes de octubre, participó igual como ponente en la mesa panel de capital humano que organizó la industria de electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de información. Así que más allá del discurso de vinculación, creo que tenemos un caso real donde a partir de la visión de la necesidad de integración de la academia y la industria estamos ambos colaborando de una manera muy intensa. De nuevo, mi agradecimiento, Francisco. Bien, el día de hoy yo quisiera conversar con ustedes de 3 cosas particularmente. Primero, de cómo le va a la industria de electrónica, de telecomunicaciones y de tecnologías de información. Segundo, de cómo están cambiando estas industrias y cuál es el capital humano que necesitan. Y tercero, cuáles serán los temas en los que deberemos de estar trabajando ahora para poder tomar posiciones de mercado en el futuro. En el futuro hablaré específicamente de la fecha actual al 2025. Esos serían mis 3 mensajes más importantes y espero poder darlos en la presentación a continuación. Primero, ¿qué es CANIETI? Pues es una cámara y, como ustedes saben, en México en particular la ley de cámaras faculta y obliga a estas entidades a ser interlocutores de las necesidades de sus sectores industriales ante diferentes instancias del Estado mexicano. Entonces, cuando viene alguna nueva regulación, alguna nueva ley, alguna nueva norma, somos consultados y, por supuesto, nosotros consultamos a nuestros afiliados para que en el mejor de interés de ellos y del país podamos trabajar o proponer algunas cosas en específico hacia esa regulación, hacia esas normas o hacia esas leyes. CANIETI está en varios lugares del país, como ustedes podrán ver en la lámina. Estamos en diferentes regiones. Básicamente las oficinas regionales de CANIETI coinciden con las regiones tecnológicas científicas del país, básicamente donde hay una regional de CONACYT, igual hay una regional de CANIETI. Empresas de los 3 sectores, por ejemplo, del sector electrónica, están prácticamente todas las marcas que ustedes identifican en electrónica de consumo, también en electrónica automotriz, donde algunas marcas no se ven, pero están
dentro de los vehículos que actualmente manejamos aquí en México y en otras partes del mundo. La industria electrónica es una industria altamente globalizada. Entonces, muchos de los productos que manufacturamos en México y actualmente muchos de los que ideamos y pensamos y manufacturamos en México están siendo usados en estos vehículos o en algunas otras industrias en cualquier otra parte del mundo. En el sector de telecomunicaciones, por el contrario, la mayoría de las empresas están concentradas en atender el mercado nacional. Y en los últimos años ustedes habrán visto el efecto contrario que tiene la industria electrónica. Prácticamente todas las empresas transnacionales que invirtieron en México en este sector, digo prácticamente todas porque hay algunas excepciones, todas se retiraron de nuestro mercado. Recordarán ustedes AT&T, recordarán ustedes Vodafone, estas empresas que podrán ver en otras partes del mundo no están ya en México. Y no están en México porque como país nos damos las condiciones de competencia, de libres de mercado y de incentivos para esta permanencia de las inversiones, las multas, las concesiones, la burocracia, las dobles ventanillas, hoy por hoy existen. Si bien la reforma constitucional de telecomunicaciones nos ha dado en sus transitorios un buen margen de operación, las leyes secundarias son un tema que ustedes habrán visto muy recientemente en prensa, son un tema pendiente. La promesa que como legisladores y como país hicimos hacia el resto del mundo y hacia adentro de México fue que el 9 de diciembre estarían listas nuestra legislación secundaria, las diferentes leyes, en términos de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión. Es la fecha en la que no está. Y vemos diferentes complicaciones en el proceso legislativo, donde más allá de los aspectos puros de nuestra industria o de radiodifusión y televisión, se han insertado otros componentes políticos que siguen deteniendo el desarrollo de esta industria. También ustedes habrán visto la semana pasada la posición hacia abajo en 30 lugares, hacia abajo, de México en materia de TICs. Básicamente el desplome es por los indicadores de penetración de banda ancha. Otro sector altamente globalizado es tecnologías de información. En tecnologías de información en particular, las regulaciones son pequeñas, tenemos pocas regulaciones, recientemente datos personales, algunas regulaciones preferentes en compras de gobierno, pero en particular es una industria poco regulada. Y es una industria globalizada porque su principal motor de desarrollo en los últimos años ha sido la exportación de los servicios de tecnologías de información, y más adelante daré algunas pequeñas cifras. Como decía, México está cambiando. México ha avanzado en términos constitucionales. Las nuevas condiciones que plantea la reforma de telecomunicaciones no solamente beneficiará al sector de telecomunicaciones, sino impactará también en la electrónica y, por supuesto, en tecnologías de información. Y digo que impactará en tecnologías de información porque prácticamente los nuevos modelos de negocio son modelos convergentes, o sea, donde vemos electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información mezclados, y en algunos puntos prácticamente, incluso en las taxonomías que existen para clasificar a las empresas, incluso difíciles de acomodar, ¿no? Esta es de telecomunicaciones o es de TI o es de electrónica, ¿no? Dada la altísima convergencia. Pero además, el marco constitucional actual ya obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones a declarar preponderancia, y nosotros vimos el 7 de mayo las declaraciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde claramente marcó ya que actores son preponderantes y permite una mayor competencia. También los marcos jurídicos laborales han sido reformados y esto permite una mayor dinámica de desarrollo de capital humano de acuerdo a los principios del conocimiento que rigen ahora las industrias que Cañete representa. ¿Y por qué decía yo que el sector de servicios de tecnologías de información está impulsando
primordialmente el cambio en TI en México. En el 2002 México exportaba poco menos de 200 millones de dólares al año de servicios. Ahora México exporta prácticamente 6,000 millones de dólares. La curva de desarrollo y de crecimiento de este sector, en particular servicios de TI, ha sido muy pronunciada. Pero también ha dejado claro la enorme necesidad de contar con capital humano que permita sostener un crecimiento de esta aceleración. Lo que ha ocurrido es que el crecimiento en los últimos 4 años se ha detenido principalmente por la escasez de personal con las competencias o capital humano con las competencias que el sector servicios de exportación demanda. Hay más de 3,500 empresas en México de tecnologías de información, de las cuales prácticamente 400 ya tienen algún tipo de certificación o evaluación de sus niveles de madurez, que el mensaje que da es el nivel de capacidades o el nivel de certidumbre sobre su gestión, sobre sus procesos, que le permitirá a final de cuentas a algún cliente tercero pues recibir con mucha más certidumbre servicios en el tiempo, con los costos y con la calidad prometida. Ya son más de 1 millón de profesionales los que la industria en particular en México emplea en este sector, y aquí vemos una combinación del sector de tecnologías de información y telecomunicaciones, las TICs, con tasas de crecimiento de 2, 3 veces, en algunos casos prácticamente 4 en el mejor año, que el Producto Interno Bruto promedio nacional. Esto significa que las industrias van mucho más rápido que el promedio de otras industrias en México. En la industria electrónica en particular, igual hemos tenido un crecimiento sostenido. El Producto Interno Bruto de esta industria en México ya supera los 90,000 millones de pesos, y el sector de exportación de electrónica supera los 75,000 millones de dólares. Estos se ubican en más de 750 plantas ya en nuestro país, que están en diferentes lugares, principalmente concentrados en la zona occidente, en la zona noroeste, en la zona norte y en la noreste de nuestro país. Digamos que esos son los grandes centros de manufactura electrónica. Pero aquí igual México tiene una tarea pendiente. Si bien los números agregados son muy altos, el indicador de valor agregado que tiene la industria es bajo. O sea, estamos exportando de manufactura, pero las patentes, los productos que estamos manufacturando en México son concebidas o diseñadas en otras partes del mundo. Y no es que no se haga en México, el indicador es del 9%, o sea, hay una pequeña fracción, pero quisiéramos que fuera un 20, un 30, un 40, ¿no? Un número mucho más alto. La buena noticia es que la industria electrónica se está moviendo también en ese sentido, en el sentido de construir, pensar, idear los productos en México. Algunas transnacionales lo están haciendo de manera muy decidida. En el primer trimestre del año, 2 empresas, la empresa Continental y la empresa Intel, abrieron centros de investigación y desarrollo en México, en el occidente del país, y de manera conjunta emplearán a más de 2,000 profesionales de sus organizaciones, 800 y 1,200 aproximadamente entre cada una de las empresas. Pero el perfil del profesional que requieren no es el obrero especializado de manufactura, sino es maestro en ciencias, doctores, ingenieros especializados, todos con amplios dominios de comprensión en inglés, de conversación en inglés y de lectura en inglés. Este tipo de capital humano es el que demanda esta industria. Y me permito magnificar estos 2 casos recientes porque es la dirección correcta. Para que el valor agregado de nuestra industria electrónica siga creciendo,
tendremos que tener más unidades de investigación y desarrollo con ese tipo de perfiles o esos roles empleados en México. Aquí alguna perspectiva de crecimiento para los próximos años. Igual, en todos los casos vemos una industria con potencial creciente. Y en tecnologías de información tenemos claroscuros, tenemos un gran volumen de profesionales que se está formando. Aquí alguna cifra, prácticamente 40,000 por año, pero aquí algunas cifras que muestran cómo están distribuidos por entidades federativas. Vemos, por ejemplo, el Estado de México con la numeralia más importante en términos de egresados. Sin embargo, valdría la pena precisar las diferencias entre cantidad y calidad de la formación y, sobre todo, la posibilidad de empleos que existen para todos estos egresados, o cuáles son las características y los roles que necesitaríamos de ellos para que sus posibilidades de ingreso al mercado laboral sean mucho más altas. Abundaré en este tema un poquito más adelante. Aquí vemos algunos otros datos que para ustedes no son noticia, para la industria son datos importantes, para ustedes son cosas de todos los días. El porcentaje de estudiantes que continúan en temas de posgrado o de especialización es pequeñito, es menos del 10%, y vemos además que a nivel maestría tenemos el gran volumen, pero a niveles doctorado también los números son todavía mucho más pequeños. Aquí también, en particular sobre los programas de posgrado, vemos haciendo un comparativo con otras diferentes disciplinas, cómo nos estamos moviendo. Digamos que la intencionalidad corresponde a una posición media. Hay unas mucho más aceleradas, como ustedes podrán ver en temas de ciencias sociales y administrativas, y en ciencias de la salud, por ejemplo, la parte más contraída. ¿Por qué la necesidad de una industria más profunda? ¿O por qué la necesidad de los temas de alta especialización en el capital humano que estemos formando? ¿Y por qué las distinciones de cantidad y calidad? Si bien he sido un poquito detallado en los temas de electrónica, de lo que estamos haciendo, en temas de tecnologías de información, este ritmo acelerado se ha concentrado principalmente en lo que podríamos llamarle mentefactura. Para hacer una analogía, y por favor pido que me disculpen, podríamos estarnos convirtiendo en los grandes maquiladores de software de América Latina o de los países del tercer mundo, con excepción de India. ¿Por qué advierto este peligro? Porque la profundidad de la industria de tecnologías de información no es lo suficientemente alta. Todavía cuando hacemos nuestros análisis en diferentes foros de políticas públicas, vemos privilegiado los aspectos de grandes volúmenes de empleo sobre los aspectos de innovación, de patentamiento o los aspectos de creatividad. Ustedes recientemente habrán escuchado en las noticias la adquisición de WhatsApp y han escuchado igual que el número de empleados que esta empresa tiene no supera los 50. Si no me recuerdo, andan como en 35 empleados. Y la cantidad de millones de dólares que se pagó por la transacción es un indicador de la riqueza que puede generar esta industria, pero también ese tipo de profesionales que trabajan en WhatsApp son profesionales que no están dedicados principalmente a la codificación, sino a la codificación me refiero a la parte más transaccional o a la parte más talachera de la programación, sino están concentrados en los aspectos más críticos del desempeño de los algoritmos, de la percepción del usuario final, de los criterios de usabilidad y otras cosas que dan mucho más valor agregado al software.
La industria de tecnologías de información ha tenido un desempeño muy bueno en términos de automatizar los procesos administrativos o los procesos de gestión de las empresas. Y cuando ustedes consultan a sus egresados, podrán notar que la enorme mayoría de ellos está trabajando en la automatización o en la programación de sistemas de gestión o sistemas empresariales. Y muy poquitos están trabajando en las disciplinas profundas de otros sectores. Y para hacer esa transformación también debemos de ajustar los conocimientos que requieren nuestros ingenieros en sistemas, nuestros licenciados en ciencias de la computación. Las bases que se necesitan para incrementar su efecto realmente transversal son mucho más profundas. Digamos que si en algún momento la industria dio señales de la necesidad de certificar competencias y en algunos momentos había tensión en los planes de estudio, en las horas dedicadas a los temas fundamentales, a los temas profundos algorítmicos o a los temas matemáticos o a los temas de disciplinas duras, creo que debemos reconocer que el mensaje fue incompleto. Por supuesto, necesitamos acreditación o certificaciones de competencias en términos de industria, de las grandes marcas, pero también necesitamos incrementar la profundidad y sobre todo las capacidades de nuestros muchachos y los dominios en esas disciplinas duras, porque esos serán los elementos que les permitan impactar de una manera más profunda y con mayor valor agregado en los otros sectores industriales. La parte de administración pues es muy conocida por nosotros, la parte de sistemas de gestión, administrativos, de facturación, puntos de venta, de inventarios, de nómina. Pero, por ejemplo, existe una disciplina en los aspectos logísticos que nos harían todavía ser más profundos. Y hablo, por ejemplo, de geometría computacional para tener mejores procesos algorítmicos para las asignaciones o acomodos de rutas o suministros o acomodamiento de mercancías en vehículos, considerando todas las variables que tienen que ver con el proceso de transportación o transporte de mercancías. Hay un ejemplo. También en los temas de sustentabilidad o de agroindustria, más adelante habrá unas láminas donde quizá estos ejemplos puedan quedar mucho más claros, igual en la parte de energía y de salud. En la parte de RPs, no quiero abundar, es la parte más conocida, diferentes aspectos de lo que está aquí mostrado son automatizados y se siguen automatizando en muchas empresas en nuestro país y muchos clientes de nuestras empresas en el extranjero también están trabajando en algunos de estos tópicos. Pero, por ejemplo, ¿qué tal la construcción, el diseño de sistemas de simulación para otras industrias con enorme potencial económico en nuestro país? Y aquí un ejemplo de una de las riquezas que tiene nuestro país y es la próxima generación de la explotación de hidrocarburos, que son los yacimientos de shale gas. México está dentro del top 10 de países con reservas de shale gas. Algunos nos ubican en quinto, sexto lugar a nivel mundial, superados por Estados Unidos, por Canadá, por Argentina en América Latina, pero los próximos 30 años de consumo energético basado en hidrocarburos en el mundo está garantizado por shale gas y las nuevas técnicas de exploración y producción de este tipo de hidrocarburos. Bueno, la termodinámica, las condiciones de yacimiento, de permeabilidad y de porosidad de estos yacimientos son muy diferentes a los yacimientos convencionales. Y las tecnologías de información pues pueden ser una herramienta importantísima para poder extraer de mejor forma estos recursos. La formación que comparte México con Estados Unidos es la formación Eagle Ford. Del lado tejano, prácticamente se ha impulsado la economía de todo el sur-centro de los Estados Unidos a partir de la explotación desde hace 10 años de estos tipos de yacimientos y particularmente con mucho énfasis en los últimos 5 años.
Si ustedes se mueven a otras regiones de los Estados Unidos, verán condiciones de desempeño económico muy inferiores a las de esta región americana, particularmente en el estado de Texas, solamente por este yacimiento. Bueno, México tiene una oportunidad similar a la de los Estados Unidos en esa misma formación. Sin embargo, la cantidad de pozos con éxito que se han generado o se han extraído son solamente 3. En Estados Unidos hablamos de miles, solo en el estado de Texas, en esa formación. Y la tecnología que estamos usando para poder extraer o explorar estos hidrocarburos es tecnología extranjera, y nuestros yacimientos son tan particulares y hay tanta experiencia en la industria que es lamentable que pocas empresas mexicanas estén trabajando y poco capital humano en términos no solamente de ingeniería petrolera, sino también de ingenieros en sistemas con capacidades de articulación con geotécnicos, geofísicos y geólogos para hacer las nuevas propuestas de tecnología para la explotación de estos yacimientos. A esto le llamo un nuevo tipo de transversalidad con más valor agregado y más profundo. Pero por supuesto que el ingeniero en sistemas, el licenciado en ciencias de la computación que se requiere para poder formular estos sistemas difiere del que se ha preparado para los sistemas administrativos o de gestión. Por supuesto también que las competencias duras que se necesitan para hacer estos simuladores o estos interpretadores o las herramientas de visualización también son más profundas y son más amplias. Los mismos para otros sistemas que tienen que ver con la sustentabilidad. Aquí pongo un ejemplo de altísima convergencia entre telecomunicaciones, tecnologías de información y electrónica igual. Me voy a ir un poquito más rápido, Usted me avisa cuando ya… Por ejemplo, también algunas nuevas tecnologías para la parte de definición de nuestros campos o las oportunidades de identificación temprana de sequías o de condiciones del subsuelo o de estimaciones de producción de toronja, de limón, de cualquier tipo de producto a partir de la nueva tecnología hiperespectral. Y podemos obtener una enorme cantidad de información con altísima precisión, identificando las huellas hiperespectrales de cada uno de los tipos de cultivo. Y los ingenieros que necesitamos son ingenieros capaces de procesar imágenes de forma artificial, Visión artificial, procesamiento de imágenes artificiales, igual es una característica para esta transversalidad de las tecnologías de información hacia los sectores en este caso, agrícolas. Pero pudiera haber otras aplicaciones similares a partir de básicamente las mismas disciplinas o los mismos conceptos matemáticos articulados ya con conocimientos de programación. También mayores precisiones en nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, donde podemos usar otras disciplinas que nos ayudarían a resolver de mejor forma muchos de los problemas que tenemos en nuestro país. Y aquí podemos hacer muchas herramientas de simulación, redes bayesianas, también redes neuronales aplicadas a estos temas. La cantidad de enfermedades epidemiológicas o que están contempladas en el Registro Epidemiológico Nacional son más de 152, pero cada una pudiera tener un modelado y una simulación de manera específica para cada entidad federativa, Depende de si es una transmisión por vector, si es por contagio normal, si es de un comportamiento no contagioso, sino como una crónico-degenerativa, por ejemplo, que también está en esa lista. En fin, aquí el mensaje es ese tipo de profesional que sería capaz de construir estas herramientas y que difiere, y vuelvo a insistir, de lo que normalmente ha desempeñado a la industria de tecnologías de información de nuestro país. Aquí hay otra aplicación para tratamiento de quemaduras, igual es visión artificial aplicada a temas de salud, donde tenemos ingenieros o licenciados en ciencias de la computación trabajando con médicos o con especialistas, y ese es otro aspecto de la transversalidad de TICS en las partes profundas y de más valor agregado. Y hay más ejemplos. Sin embargo, para poder iniciar cualquier proceso de transformación, además de la voluntad y de algunos ajustes regulatorios o de marcos de referencia, también necesitamos masa crítica. Entonces,
necesitamos muchos ingenieros con esas capacidades y muchas empresas con esas capacidades. En el tema que nos atañe en particular de capital humano, la cantidad de mexicanos que se están vinculando con esos grandes ecosistemas de innovación en el resto del mundo es muy pequeñita. Y es pequeñita si nos comparamos con el tamaño de la población, pero también pequeñita si nos comparamos con otros países del mundo. Para aquellos que han tenido oportunidad de cursar algunos cursos en el extranjero de posgrado, de especialización, podrán contarles que se sientan a tomar clases y están rodeados de indios, de asiáticos, coreanos, chinos, y la cantidad de compatriotas que tienen es muy pequeñito, ¿no? Habrá 1, 2, 3 mexicanos en grupos de 15, 20 y el resto viene de otras partes del mundo. Digamos que para incrementar la profundidad de nuestra industria y en particular de muchas otras, hay, digamos, muchas palancas, pero dos muy importantes son la integración de los ecosistemas locales con esos otros grandes ecosistemas de innovación, esos puentes, y la otra es la movilidad intersectorial. La movilidad intersectorial ya la conversé en las láminas anteriores, y esta en particular es de cómo podemos integrarnos con los grandes centros de innovación, y una de las respuestas pudiera estar dándose en México a partir de esta alta integración que se busca en el marco del programa FOBESI, que ustedes perfectamente lo han de haber identificado. Cuando yo hablaba en términos de un mensaje incompleto de la industria, pero necesario en términos de competencias, debo decirles que la industria se ocupó de generar un programa que se llama México First, que va en esa dirección. Este programa tiene recursos de la Secretaría de Economía y del Banco Mundial y que aterriza en muchas de sus instituciones de educación superior. Y básicamente tiene como objetivo poder certificar o acreditar las competencias de acuerdo a los requisitos de las marcas fabricantes de los profesionales mexicanos, profesionales ya egresados o profesionales en formación. Y a la fecha llevamos prácticamente 65,000 muchachos certificados y cerca de 80,000 muchachos capacitados. Y esta es la curva, o ambas curvas de comportamiento, por supuesto, ascendentes en los últimos 5 años del programa. Aquí hay un mapa completo de todas las certificaciones que dan cada uno de los fabricantes con respecto a sus tecnologías. Hasta ahorita hemos cubierto los 2 puntos que yo prometí de mi exposición original. Este último habla de los temas de futuro. ¿Qué es lo que vemos como industria y dónde estamos fundamentando esta visión para los años que vienen de aquí al 2025? Básicamente en 2 grandes estudios con muchos aterrizajes locales, pero son 2 reportes muy importantes, el primero de la empresa Gartner y el segundo de McKinsey. Este reporte, en esta tablita que ven en pantalla ahora, ese reporte McKinsey es un resumen y habla de las 12 tecnologías que más impacto van a tener en términos económicos y sociales de aquí al 2025 en todo el mundo. El motivo del interés es que de las 12 más importantes, 7 están relacionadas con electrónica, tecnologías de información o telecomunicaciones o convergentes entre ellas 3. Y ustedes ven la de mayor impacto, Mobile Internet, y seguramente podrán tomar cualquier ejemplo de la cantidad de aplicaciones, la velocidad con las que las apps para dispositivos móviles, iPads, se están generando, se están construyendo, las múltiples aproximaciones que tienen para aspectos comerciales, mercadológicos, también profundos de negocio, para trazabilidad, para logística, para visión, etcétera. La siguiente, no estoy seguro si se alcanzan a leer. ¿Sí se alcanzan a leer? Sí. La segunda es la automatización del conocimiento especializado. Es la número 2. Y esto se refiere, en términos de nuestras disciplinas computacionales, básicamente es una nueva forma de construir o de aportar a partir de inteligencia artificial, de redes bayesianas, de redes neuronales,
y es básicamente muchas decisiones laborales se pueden tomar ahora o se tomarán a partir de programaciones algorítmicas más complejas que sean capaces de considerar muchas más cosas del entorno para tomar decisiones y en su momento poder ahorrarnos esas decisiones que ahora muchos obreros o trabajadores especializados están ejecutando. La tercera es Internet de las Cosas y es igual un tema de convergencia entre electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información, y se refiere a esta enorme cantidad de dispositivos que son capaces de integrarse y de manera productiva, por decirlo de alguna forma, de integrarse a Internet, ¿no? Que van desde temas de electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, licuadoras, y hay muchos ejemplos que ustedes habrán visto, y recientemente en el Consumer Electronics Show de Las Vegas se mostraron ya ejemplos prácticos de Samsung, de LG, de dispositivos electrodomésticos bajo la lógica de Internet de las Cosas. También otro de nuestros afiliados, Cisco, Huawei también, tienen un montón de iniciativas y nuevos productos orientados a este tema. El cuarto es Cloud Computing, igual una nueva cantidad de soluciones y modelos de negocios están anclados en esta tecnología disruptiva. Robótica avanzada, gestión de vehículos autónomos. También han visto ustedes seguramente las aproximaciones de Tesla y de Google hacia estas nuevas tecnologías. Ya tiene 4 años, 5 años o 6 en algunos vehículos con capacidades de autoestacionamiento y demás, pero de conducción autónoma estamos liberando ya algunos productos o algunos, vehículos con esta capacidad. Y después, el número 7, vemos el tema de genética como otra tecnología disruptiva que no tiene que ver con nuestras industrias. Pero si ustedes se dan cuenta de estas 7 dependen de nosotros y tienen que ver con el capital humano que estamos formando. Y capital humano que podrá aprovechar este desempeño económico esperado y estos impactos sociales esperados. Acá hay otro marco de referencia que usamos y es un poquito más preciso. Aquí pueden ubicar las mismas tecnologías que acabamos de ver. No están ordenadas o cuantificadas como en la lámina anterior, pero sí están acomodadas de acuerdo a los momentos de su desarrollo. Por ejemplo, pueden identificar en la parte de la curva hacia abajo, en la parte de plató, ahí pueden ubicar la parte de 3D printing, ya es una tecnología que se está usando. Pero una muy novedosa es Bio 3D printing, y entonces los cirujanos plásticos o reconstructivos están trabajando ya con esta tecnología, que es una nueva aplicación de 3D printing, pero que está en una etapa más temprana o al principio de la curva de expectativas de esta lámina de Gartner, que ubica en particular solo tecnologías relacionadas con los sectores de los que hemos hablado. Aquí no van a ver temas diferentes, muchos industriales, la mayoría son de tecnologías de información, de electrónica, de automatización o de mecatrónica. Es que prometí dar espacio para la siguiente. Y finalmente, conversar con ustedes sobre un marco de referencia igual que Cañete y V. Y se trata del Competency Model Clearinghouse. Les voy a explicar por qué estamos usando este marco de referencia. Primero, porque la enorme cantidad de servicios de exportación de nuestra industria está orientada al mercado americano. Segundo, porque este es el mercado más importante del mundo, más del 52% del Producto Interno Bruto Mundial de tecnologías de información está anclado en los Estados Unidos. Tercero, porque los ecosistemas más innovadores del planeta al día de hoy siguen estando en los Estados Unidos. Entonces utilizamos como marco de referencia lo que ellos han desarrollado para hacerlo homólogo a México en su Secretaría del Trabajo, que ese es el Department of Labor, que es como nuestra Secretaría del Trabajo, y tiene una descripción muy precisa para las diferentes industrias de los Estados Unidos. Ustedes podrán encontrar las referencias para el sector de tecnologías de información,
también para telecomunicaciones, y no encontrarán una sola para electrónica, sino lo van a encontrar de manera desglosada. Sin embargo, los roles son comunes. Van a encontrar, por ejemplo, mecatrónica, van a encontrar electrónica para la salud, toda una industria, van a encontrar los temas de automatización como sector industrial. Entonces no van a encontrar una industria electrónica a la usanza mexicana, sino van a encontrar una desagregación mayor. Y bueno, aquí hay una explicación un poco más detallada de cómo funciona el modelo, lo que tienen los diferentes niveles, perdón. Voy a regresar, la parte de las competencias personales, también de las académicas, las relacionadas con industria, etcétera. Por ejemplo, aquí algunos ejemplos de lo que van a encontrar con la industria manufacturera electrónica. Por ejemplo, esta es una imagen y esas etiquetas de más rápido que el promedio o mucho más rápido que el promedio son etiquetas con respecto a cada uno de esos roles de industria. Pero esos roles de industria, si ustedes les hacen clic, van a encontrar un desglose completo de competencias, de habilidades, de conocimientos y de herramientas que necesitan para el trabajo, junto con un indicador de cuánto gana cada uno de estos roles en la industria promedio en Estados Unidos y la cantidad de posiciones que se van a crear en esos roles de aquí al 2020. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la parte de competencias, etcétera. Bien, ya a manera de resumen, estos serían algunas de las cosas que necesitaríamos como industria en electrónica y tecnologías de información. Por supuesto, la parte de competencias duras, el tema del idioma inglés, que es fundamental, dada la globalización o la internacionalización de esta industria mexicana con el resto del mundo. Certificaciones técnicas, ya hablamos de México First, vimos un mapa bastante amplio de todas las competencias que se pueden certificar, una buena cantidad de profesionales relacionados con la gestión de los proyectos, que es la unidad mínima en la que muchos de las ideas empiezan a desarrollar en las empresas. Por supuesto, ideal, experiencias internacionales, que pueden venir también de la parte de internships o programas de colaboración con otras universidades del mundo, con otros ecosistemas, y también de la parte de industria, por supuesto, la parte de nunca dejar de aprender, de estar preparados para continuamente seguirnos formando, la parte de trabajo en equipo, las competencias para innovar, para ser creativos, fundamental, y preferentemente las especializaciones y los posgrados para estos temas de futuro de los que hemos hablado. Pues damos paso ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la atención hasta ahora. Muchas gracias, maestro. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, agradece y otorga el presente reconocimiento por su participación en este ciclo de conferencias al maestro Gutiérrez Martínez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se agradece su participación y se les invita a que pasemos al patio de Octavio Paz para que se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de la Feria de Universidades 2014. Muchas gracias. Muchas gracias.